Bien, muy buenas tardes. Continuando con los temas, ahora nos compete hablar lo que es el sistema tegumentario. Bien, entonces trataré de que el video dure una hora o menos, así que vamos a pasar las diapositivas relatando las principales características de estas, ¿no? Para así tratar de maximizar el tiempo disponible. Entonces empecemos. Se debe compartir la presentación. Bien. Todo sistema tegumentario, histología del sistema tegumentario, ¿no? También es reconocido también como pielifaneras, ¿no? Precisamente se le denomina sistema tegumentario o pielifaneras debido a que en esta unidad vamos a abarcar lo que es la piel como tal, también vamos a abarcar estructuras anexas de la piel, vale decir, folículo piloso o pelo, ¿no? Vamos a hablar también de las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, y el músculo erector del perro, ¿no? Entre las principales. Entonces empezaremos primero hablando de la piel. Bien, eh, en esta primera diapositiva, ya. Bueno, como les decía, en esta primera diapositiva podemos ver lo que son las funciones en general del sistema tegumentario de la piel, ¿no? ¿Cuáles funciones tenemos? Por ejemplo, tenemos una de las principales que es protección. Recuerden, ya al hablar en la anterior unidad del sistema inmunitario, nos hemos abocado a decir que el sistema inmunitario, por ejemplo, el organismo tenía tres barreras, ¿no? Que le constituían lo que era la primera barrera, piel y mucosas, segunda barrera, sistema inmunitario innato y la tercera barrera, el sistema inmunitario adaptativo. Entonces, la piel y las mucosas, sobre todo a nivel de los orificios de entrada, ¿no? Mucosas de la boca, a nivel de la cavidad nasal o del orificio anal y la piel, que cubre completamente lo que es el cuerpo, constituye una barrera de defensa que evita, es una barrera física que evita la entrada de microorganismos. Bien, pero la protección no se aboca a los microorganismos y agentes patógenos, sino también la protección se aboca, por ejemplo, para los rayos UV, los rayos ultravioleta de la luz solar. No, como saben, a nivel de la piel tenemos unas células, que lo vamos a ver después, muy importantes, denominadas melanocitos, que producen melanina. La principal característica de esa proteína, la melanina, es que absorbe los rayos solares, los rayos UV, y de esa manera evita o minimiza por lo menos lo que es el daño a las células de la piel. Bien, luego tenemos lo que es la regulación de la temperatura corporal. A ver, en la piel podemos regularizar la temperatura corporal de dos maneras en las cuales interviene la piel. Una de ellas es a través de la sudoración, ¿no? A través de la sudoración del líquido y la evaporación del mismo se puede eliminar calor, de esa manera regular la temperatura corporal, pero también gracias a la vasodilatación de los vasos sanguíneos más superficiales que se encuentran en la piel, que se encuentran más cerca de la epidermis, ¿no? Y a través de la vasodilatación de los vasos sanguíneos más superficiales de la piel, hace que eliminemos calor a través de la sangre. Bien, de esa manera se regula la temperatura corporal. Luego tenemos recepción de estímulos sensitivos. Como saben, la piel es la principal estructura relacionada con el sentido del tacto. Existen varias terminaciones nerviosas sensitivas, ¿no? Del tacto, del dolor, frío, calor, etcétera, etcétera. Por eso, la estructura clave en la percepción del sentido del tacto es la piel.
Luego tenemos acá excreción. Bueno, a nivel de la piel, sobre todo gracias a sus estructuras anexas, se secreta o se excreta varias sustancias. Un clásico ejemplo tenemos a través de las glándulas sudoríparas, sudor, ¿no? Y a través de las glándulas sebáceas, que ambas se localizan a nivel de la dermis de la piel, se elimina o se produce y se expulsa al exterior sebo. Balance hidroelectrolítico. No tiene una función muy importante la piel con esta propiedad, porque, como saben, la piel tiene glándulas sudoríparas. A través de las glándulas sudoríparas también se puede regular lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. Tanto así que generalmente una persona en condiciones normales suda unos 100 a 200 ml, ¿no? Bueno, dependiendo de la estación. En épocas de calor, hasta 1 litro. Incluso en épocas de calor y con ejercicio extremo, una persona puede sudar hasta 10 litros, ¿no? Eliminar sudor, líquidos, alrededor de 10 litros. Es una gran cantidad. Bien, y por el sudor no solamente se eliminan líquidos, también se elimina iones, sales. Es por eso que generalmente el balance hidroelectrolítico se regulariza a través del sudor, ¿no? Es otra de las propiedades entonces del sistema tegumentario. Luego tenemos absorción, ¿no? Como les decía, ¿no? A través de la melanina, la piel absorbe los rayos UV, pero aparte de esto, es muy importante los rayos solares para la síntesis de vitamina D, que el primer paso de la síntesis de la vitamina D también ocurre a nivel de la piel, ¿no? Otra función importante. También tenemos la barrera impermeable. Como saben, la piel constituye una barrera que evita la entrada de líquidos hacia partes o capas más profundas. Bien, constituye una barrera que evita el paso de líquidos. Por eso nosotros podemos entrar tranquilamente a una piscina o ducharnos sin correr el peligro de que nuestra piel absorba ese líquido, ¿no? Porque es una barrera impermeable. Esto se da sobre todo a que en la piel se encuentra inmersa una gran cantidad de lípidos. Estos lípidos, como saben, bueno, en general los lípidos es una sustancia liposoluble que repele al agua, ¿no? Entonces tenemos una película protectora de lípidos. Lo vamos a ver después. Esto es sobre todo a los cuerpos de Odland, que son vesículas cubiertas de membrana producidas por los queratinocitos, que son las principales células de la piel, ¿no? En donde se almacenan lípidos y lo liberan al exterior. Y estos lípidos forman una barrera lipídica que le da la principal propiedad de impermeabilidad a la piel. Bien, entonces un pequeño resumen de las principales funciones. Bien, continuamos entonces. Bueno, aquí está en resumen lo que es la estructura general de la piel. No, a ver, según el Gardner, la piel está dividida en lo que es en epidermis y dermis. Y por debajo de la dermis tenemos una tercera capa que es la hipodermis, ¿no? Que no le da mucha relevancia el, el texto de Gardner de histología porque solamente lo toma como un panículo adiposo, ¿no? Donde lo que tiene más relevancia es la epidermis y dermis. Otros autores consideran a la piel que tiene tres capas, epidermis, dermis, y también consideran a la hipodermis. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es epidermis? La epidermis es la capa más superficial de la piel. Deriva, como ven acá, del ectodermo, ¿no? Está constituido por cuatro tipos de células principales, que son estas de acá. Queratinocitos, que es la principal y la más abundante célula de la epidermis, son las que forman los estratos de la epidermis precisamente, que vamos a ver después. Melanocitos, Langerhans y células de Merkel, que son células también que están presentes inmersos entre los queratinocitos. Obviamente están en mucha menor cantidad, ¿no? Por ejemplo, los queratinocitos representan el 90% o más del total de las células, mientras estos otros tres tipos de células representan solo entre el 2 al 3%, ¿no? Del total de células de la epidermis. Bien,
Y ahora ya lo vamos a ver posteriormente de qué características y propiedades tienen cada una de estas células. Los melanocitos producen melanina, células de Langerhans son células del sistema inmunitario y las células de Merkel relacionadas con la discriminación táctil, son mecanorreceptores. Luego tenemos la dermis, que está por debajo de la epidermis. La dermis es otro tipo de tejido, ¿no? La epidermis está formado sobre todo por queratinocitos, que son células epiteliales, que derivan del ectodermo, hemos visto, ¿no? En cambio, la dermis embriológicamente deriva del mesodermo. Por ende, la dermis es un tejido conectivo, un tejido conectivo. Bien, a la dermis la podemos dividir en dos zonas. La dermis papilar, que es la parte más superficial de la dermis, que está en contacto y justamente por debajo de la epidermis. No tanto la epidermis y la dermis están separados, como es costumbre, el epitelio y el tejido conectivo subyacente están separados por una membrana o lámina basal. Bien, entonces la dermis, dermis papilar, más superficial, y dermis reticular, que es mucho más profundo. Ambos, la dermis es tejido conectivo. En específico, la dermis papilar es tejido conectivo laxo y la dermis reticular, tejido conectivo denso y regular colagenoso. Y finalmente tenemos la capa más profunda, que es la hipodermis, que no es nada más que un panículo adiposo. No es un tipo de tejido conjuntivo adiposo entonces. Es decir, que tiene gran cantidad de grasa, gran cantidad de adipocitos. Bien, ahora vamos a hablar en específico de cada uno de estos componentes. Vamos a empezar, vamos a empezar con la epidermis. No, acá tenemos en esta diapositiva los cuatro tipos de células que componen la epidermis. Queratinocitos, células de Merkel, células de Langerhans y melanocitos, donde los queratinocitos son las células más importantes y que están agrupadas en capas o estratos. En general, la epidermis varía su grosor, varía su grosor, ¿no? Como vemos acá, de 0,07 a 0,12 milímetros en algunas áreas del cuerpo. Y a nivel de la piel gruesa, es decir, los sectores donde la piel es mucho más gruesa, sobre todo a nivel de las palmas de las manos y plantas de los pies, que llega a tener un grosor de cerca de 0,8 a 1,4 milímetros, ¿no? Para que vean la gran diferencia. Bien, precisamente vamos a hablar de los queratinocitos. Tomen en cuenta esta diapositiva. Los queratinocitos, como les decía anteriormente, son células epiteliales que se agrupan, que están fuertemente unidas entre sí y se agrupan formando estratos, ¿no? En general, son cinco los estratos presentes en la piel. Yendo en orden, del estrato más profundo, es este de acá, al más superficial. El estrato más profundo es el estrato basal, se continúa con el estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido, y el estrato más superficial es el estrato córneo, ¿no? De esa manera están agrupados los queratinocitos. Están fuertemente unidos entre sí por uniones adherentes y desmosomas y forman estratos o capas, como ven acá. Bien, también en el texto, en el libro de Gardner y otros libros de histología, nos dan ciertas características del tipo de piel que tenemos según el grosor, ¿no? Según el grosor de la piel, la podemos dividir a la piel en dos tipos, piel fina y piel gruesa. Bien, la piel fina, como su propio nombre lo dice, constituye sectores de la piel que tienen un grosor relativamente delgado, poco desarrollado, ¿no? Alrededor de 75 a 150 micrómetros, perdón, de grosor. Casi la mayoría, la mayor parte del cuerpo está revestido de piel fina, ¿no? Pero existen regiones que tienen la piel de menor grosor que otras. Por ejemplo, a nivel de los párpados de los ojos, que es muy delgado, a nivel del dorso de los brazos, por ejemplo, ¿no? O a nivel de la piel que recubre el glande. Bien, son piel muy delgada. Hay otros lugares que son un poco más gruesos. Pero en específico, la piel gruesa representan los lugares donde la piel tiene un grosor muy importante. En específico, son dos zonas, palmas de las manos y planta de los pies. Son los lugares recubiertos por piel gruesa, ¿no? Fíjense,
llegan a tener un grosor entre 400 a 600 micrómetros, para que vean una analogía o diferencia con el grosor, por ejemplo, de la piel fina, ¿no? Casi entre 8 a 10 veces más grueso. Bien, ¿qué características tiene la piel fina? Por ejemplo, la piel fina y lo más importante, solo está revestido de cuatro estratos. No está presente el estrato lúcido en la piel fina. No está presente el estrato lúcido en la piel fina. En el texto de Garnet también nos dice que en la piel fina no están ausentes el estrato granuloso y lúcido. Bien, solo contiene el estrato basal, espinoso y córneo. Otros autores nos dicen solo no está presente el estrato lúcido en la piel fina. Bien, otra característica que en la piel fina se pueden encontrar todas las estructuras anexas de la piel. Vale decir, folículos pilosos, músculos erectores del pelo, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Bien, son las principales características de la piel fina. En cambio, la piel gruesa, planta de las manos, palmas de las manos y planta de los pies, esta sí, debido a que es de un grosor muy importante, sí contiene los cinco estratos. Estos cinco estratos de acá sí están presentes en la piel gruesa. Pero en la piel gruesa no están presentes la mayoría de las estructuras anexas de la piel, tanto así que lo único que posee a nivel de la piel gruesa son glándulas sudoríparas, ¿no? Generalmente en gran cantidad, sobre todo en las palmas de las manos. En cambio, no están presentes ni folículos pilosos, ni músculos erectores del pelo, ni glándulas sebáceas, solo glándulas sudoríparas, ¿no? Para que hagan una diferencia, analogía entre piel gruesa y piel fina. Bien, acá tenemos una diapositiva de piel fina. Bien, piel fina. Miren, todo esto de acá, que es mucho más denso y mucho más teñido, es mucho más denso y teñido porque contiene gran cantidad de células, ¿no? Que son los queratinocitos. Esto es la epidermis. Por debajo tenemos un tejido conjuntivo de sostén, que es la dermis, que es un tejido conectivo. Bien, que tiene gran cantidad de fibras de colágeno, que son todas estas de acá. ¿Ven estas fibras? Unas más delgadas y otras más gruesas, son fibras de colágeno. Bien, la epidermis y la dermis están separados por una lámina basal que no se ve muy bien acá. Pero el límite también entre la epidermis y la dermis está formado por invaginaciones y evaginaciones, ¿no? ¿Ven esto de acá? Estas invaginaciones y evaginaciones, estas son las denominadas papilas o crestas, ¿no? Estas de acá son papilas o crestas epidérmicas y estas de acá son papilas o crestas dérmicas, ¿no? Que representan el límite entre epidermis y dermis. Bien, entonces esto es piel fina. Aquí está mayor aumento. Lo que les decía, ¿no? Generalmente la piel fina solo tiene cuatro estratos. No tiene o no posee el estrato lúcido, ¿no? Debido a que la piel es mucho más delgada en grosor, sobre todo a nivel de la epidermis. Fíjense, solo están presentes en esta placa de piel fina estrato basal, estrato espinoso, que generalmente el estrato espinoso en la piel fina es el más desarrollado, como ven, ¿eh? El estrato granuloso y el estrato córneo. No hay el estrato lúcido. Bien, y también podemos ver acá algunas células también que están inmersas entre los queratinocitos, ¿no? Acá tenemos algunas células de Langerhans, por ejemplo. Acá tenemos algunos melanocitos. Bien, melanocitos. Vean, esta es una placa de piel gruesa. Y vean, se nota claramente la diferencia, ¿no? Piel fina, esta de acá, en aumento de 4x. Esta también está en aumento de 4x, pero vean, todo esto es la epidermis. Vean, tiene un epidermis mucho más grueso y desarrollado, la piel gruesa en relación a la piel fina. Y vean también, como les decía anteriormente, la piel gruesa sí posee los cinco estratos: basal, espinoso, granuloso, perdón, lúcido. ¿No? Este es el estrato lúcido. Se le denomina estrato lúcido, como su propio nombre lo dice, lúcido, porque generalmente las proteínas presentes en los queratinocitos que forman este estrato captan mucha atención y se ven muy eosinófilos, brillantes, por eso lúcido. Bien, y el estrato córneo, que es este de acá, que es el estrato más superficial del epidermis, que generalmente en la piel gruesa es el estrato más desarrollado, ¿no? Miren,
El estrato córneo es muy desarrollado y grueso en comparación de los otros estratos, en el caso de la piel gruesa. No, y en la piel fina, fíjense, el estrato más desarrollado en la piel fina es el estrato este, el espinoso, ¿no? Para que vean otra diferencia entre piel gruesa y piel fina. No, aquí está mayormente la piel gruesa. Y todos los queratinocitos de los diferentes estratos, ¿no? Y en esta diapositiva nos podemos ver de forma general las principales características de cada uno de estos estratos. Nuevamente les recalco, yendo del estrato más profundo al superficial. Estrato basal, luego viene el espinoso, granuloso, lúcido, que solo está presente en la piel gruesa, y el estrato más superficial es el estrato córneo, ¿no? El estrato córneo. Bien, eh, entonces vamos a empezar hablando del estrato basal. El estrato basal, como les decía, es el estrato más profundo. En general está formado solo por una sola fila de células, una sola fila de células. Bien, vamos a ver acá, vamos a utilizar acá. Miren, este es el estrato basal, es el estrato más profundo, que limita con la dermis, que está por debajo, separadas por una lámina basal. Y vean, generalmente el estrato basal, y vean sus núcleos. Los queratinocitos del estrato basal, que solo forman una sola fila de células de queratinocitos, tienen su núcleo redondo, elevado, porque generalmente los queratinocitos del estrato basal son cúbicas, son células cúbicas. Bien, y la principal característica de los queratinocitos del estrato basal es que son células con actividad mitótica, es decir, que se pueden dividir. Bien, son mitóticamente activas y están unidas fuertemente entre sí a través de uniones desmosomas, entre sí y también con las queratinocitos del estrato espinoso. Y están unidos a la lámina basal sobre la cual se apoyan y que la separa del tejido conectivo o dermis subyacente por uniones hemidesmosomas, ¿no? También encontramos que dentro del citoplasma de los queratinocitos abundan unas proteínas, que es un tipo de filamentos intermedios denominados queratina, ¿no? Generalmente el tipo de queratina, porque hay un montón de diferentes tipos de queratina que abundan en los queratinocitos del estrato basal, son estos dos, queratina tipo 5 y 14. Bien, y a medida que las células o queratinocitos del estrato basal se dividen, las nuevas células van ascendiendo, perdón, eh, las células van ascendiendo a lo largo de los estratos, ¿no? Al estrato espinoso, luego al granuloso, lúcido y córneo. El proceso desde que se forman los queratinocitos acá en el estrato basal hasta que llegan a la capa, al estrato más superficial de la piel, que es el estrato córneo, y mueren y se descaman, dura alrededor de 30 días, ¿no? Y durante este proceso, la célula, desde que se forma hasta que muere y se descama, ocurre varios cambios en su estructura, un proceso denominado citomorfosis. Bien, luego tenemos el estrato espinoso, el estrato espinoso. Acá lo vamos a ver. No, después del estrato basal tenemos el estrato espinoso. Fíjense, este estrato espinoso generalmente está formado por queratinocitos poliédricos. ¿No? Todavía se pueden observar sus núcleos ligeramente elevados porque son células poliédricas. Bien, en la piel fina, como ven, es una placa de piel fina, el estrato espinoso es el estrato más desarrollado en la piel fina. Bien, y inmersos entre los queratinocitos del estrato espinoso podemos encontrar células de Langerhans, células de Langerhans. Bien, y a nivel del estrato basal se encuentran sobre todo células de Merkel. ¿Ok? Vamos a ver qué características más tenemos en el estrato espinoso. A ver, me olvidaba esto, muy importante. Las células, los queratinocitos más profundos del estrato espinoso, vale decir, estas de acá, ¿no? Que son los queratinocitos más profundos del estrato espinoso, también tienen actividad mitótica.
O sea, no solamente las células, los queratinocitos del estrato basal tienen actividad mitótica, se pueden dividir, sino también los queratinocitos del estrato espinoso, pero solo los más profundos. Estos queratinocitos más profundos, más los queratinocitos del estrato basal, forman una zona denominada capa de Malpighi. ¿Y qué es la capa de Malpighi? No es nada más que una capa de queratinocitos con actividad mitótica, ¿no? Formadas por los queratinocitos del estrato basal y por los queratinocitos de la parte más profunda del estrato espinoso. Entonces, capa de Malpighi, esta de acá. Bien, y los queratinocitos del estrato espinoso también están llenos de queratina, pero en este caso, a diferencia de los queratinocitos del estrato basal, tienen queratina tipo 1 y 10. También acá ya se pueden observar lo que son la formación de los cuerpos de Odland. ¿Y qué son los cuerpos de Odland? Ya les hablaba anteriormente, ¿no? Los cuerpos de Odland son vesículas recubiertas de membrana que contienen lípidos, fosfolípidos, glicéridos, colesterol. Contienen lípidos. Esto es muy importante porque vamos a ver en estratos superiores, estos cuerpos de Odland se van a liberar al exterior, van a liberar los lípidos que almacenan estos cuerpos de Odra. Y estos lípidos van a formar una capa impermeable, ¿no? Gracias en parte a esto, tenemos la propiedad de impermeabilidad de la piel. Bien, y también vamos a encontrar y se va a estar formando dentro de los queratinocitos del estrato espinoso, lo que es una proteína denominada queratoialina. Queratoialina. Bien, esto es muy importante porque la queratina, estos filamentos intermedios de queratina, se van a juntar con la queratoialina y van a formar una estructura mucho más resistente y dura. Bien, no, y también tenemos esto de acá. Este es el factor de crecimiento epidérmico y la interleucina 1. ¿Y por qué estamos tocando esto? Porque también el crecimiento de la piel, o la actividad mitótica, mejor dicho, de la capa de Malpighi, de las células mitóticamente activas, también debe ser regularizada. No, imagínense si no se regulariza, la piel aumentaría de grosor por fuera de sus límites normales. No, se regulariza a través de estos factores de crecimiento, que es el factor de crecimiento epidérmico y la interleucina 1 que promueven la mitosis. Pero si existen elementos y sustancias que promueven la mitosis, también debe existir alguna sustancia que inhibe la mitosis. De esa manera se regula la mitosis, ¿no? Y se mantiene el grosor de la piel siempre en límites normales. El elemento que más bien inhibe lo que es la mitosis es el factor transformante. Y entonces, factor de crecimiento epidérmico, interleucina 1 promueven la mitosis, la actividad mitótica de la capa de Malpighi. En cambio, el factor transformante inhibe la mitosis, ¿no? De esa manera se mantiene el equilibrio, el grosor de la piel. Luego tenemos el estrato granuloso. Es un estrato delgado generalmente compuesto de 3 a 5 capas de células. Pero acá las células ya se tornan planas, ¿no? Ya no son cúbicas como el estrato basal o poliédricas del espinoso. Ya son células planas. Acá es el último lugar donde todavía podemos encontrar queratinocitos con núcleo y organelas, ¿no? Vamos a ver después en los estratos superiores, ya pierden lo que es el núcleo y organelas, mueren. Bien, estrato granuloso, 3 a 5 capas de células planas que aún contienen núcleos, organelas. Acá en su citoplasma, perdón, están llenos lo que es de queratina y queratoialina, gránulos de queratoialina, ¿no? También poseen los cuerpos de Odland, les he dicho, vesículas recubiertas de membrana llenas de lípidos. Y acá en el estrato granuloso ya las células empiezan poco a poco a morir. ¿Y cómo mueren? A través de la apoptosis. Bien, luego tenemos el estrato lúcido. Les recuerdo, este estrato lúcido solo está presente en la piel gruesa. Es una fina capa clara, bien eosinófila, color fucsia, rosado, brillante, por eso se denomina lúcido. Ok, debido a la gran cantidad de proteínas que tiene dentro de su citoplasma, que captan tinción. Acá ya carecen de organelas, carecen de núcleo, porque las células han entrado en un proceso de regresión y apoptosis, mueren. Bien, dentro del citoplasma de los queratinocitos del estrato lúcido contienen un complejo de tonofibrillas de queratina imbuidas, incluidas
rodeadas de queratoialina, ¿no? Y la queratina más la queratoialina forman una estructura denominada eleidina, ¿no? Eleidina. Entonces encontramos eleidina ¿dónde? En el citoplasma de los queratinocitos del estrato lúcido. Bien, y también se van engrosando la membrana de los queratinocitos, sobre todo gracias al depósito en la cara citoplasmática de la membrana celular de los queratinocitos de una proteína denominada involucrina. Y finalmente tenemos el estrato córneo. ¿No? Como saben, el estrato córneo es el estrato más desarrollado y grueso en la piel gruesa. Contiene varias capas de células planas, incluso las más superficiales tienen forma de baldosas. Bien, obviamente son células muertas, carecen de núcleo, de organelas, pero están llenas su citoplasma de tonofibrillas, es decir, queratina incluidas o rodeadas de queratoialina. Sus paredes se siguen reforzando, no solamente con la involucrina como en el estrato lúcido, sino también la prolina, la eritrina también refuerzan la membrana celular. Bien, ahora en el estrato lúcido los cuerpos de Odland se liberan. Los lípidos de los cuerpos de Odland rodean a lo que es a los queratinocitos y se forma una barrera o cubierta lipídica, ¿no? Que le da la propiedad de impermeabilidad a la piel. ¿Ok? Y los queratinocitos más superficiales del estrato córneo van perdiendo o se van debilitando sus uniones celulares, ¿no? Que eran desmosomas sobre todo. Tanto así que los queratinocitos más superficiales del estrato córneo se van descamando, ¿no? Una característica de la piel. Pero a medida que se descaman, van surgiendo nuevos queratinocitos acá a nivel de la capa de Malpighi, ¿no? Del estrato basal y de la capa más profunda de los queratinocitos del estrato espinoso. Bien, ahora vamos a hablar de las otras células presentes en el epidermis, ¿no? Que son los células no queratinocíticas. ¿Cuáles son estas? Ya hemos hablado anteriormente. Son las células de Langerhans, las células de Merkel y los melanocitos. Bien, empezaremos por las células de Langerhans. A ver, las células de Langerhans, número uno, son células del sistema inmunitario. En específico, son células presentadoras de antígeno. No, ya hemos hablado en la unidad del sistema inmunitario sobre las células presentadoras de antígeno. Acá tenemos una, las de la piel, que se denominan células de Langerhans, ubicadas sobre todo en el estrato espinoso. Están mayormente ubicadas en el estrato espinoso. También denominadas células dendríticas, porque una de las características de estas células de Langerhans es que poseen varias prolongaciones, por las cuales rodean a los queratinocitos. No, están en escasa cantidad, solo representan al 2 al 4% del total de células del epidermis. Bien, estas células dendríticas no solamente están presentes en la piel, sino también están presentes en otros tipos de epitelio plano estratificado, ¿no? Recuerden que la piel, la epidermis, es un epitelio plano estratificado queratinizado. Bien, hay otros sectores del organismo que están revestidos también de epitelio plano estratificado, pero generalmente no queratinizado. Por ejemplo, a nivel del esófago, mucosa de la cavidad bucal, pero de la cavidad oral y la mucosa de la vagina. Son un epitelio plano estratificado. Acá también encontramos células de Langerhans, por si acaso, no solamente el epidermis de la piel. Bien, y la característica más importante de las células de Langerhans es que con la microscopía electrónica o de alto aumento podemos encontrar unas estructuras denominadas gránulos de Birbeck. Estos gránulos de Birbeck no son nada más que lisosomas. Son los lisosomas presentes en las células de Langerhans. No, pero son muy características. ¿Por qué? Porque tienen forma de raqueta de ping-pong. Bien. Luego tenemos las células de Merkel. En pocas palabras, las células de Merkel son mecanorreceptores, es decir, que detectan cambios mecánicos directamente involucrados en la sensación del tacto. Bien, generalmente se localizan en el estrato basal, intercaladas entre los queratinocitos del estrato basal. Y la principal característica de las células de Merkel es que se asocian a terminaciones nerviosas.
sensitivas, ¿no? Esta terminación nerviosa sensitiva más la célula de Merkel conforman una estructura denominado complejo de Merkel. Bien, generalmente estas células de Merkel se encuentran en las áreas de la piel que tienen mayor capacidad sensitiva, sobre todo a nivel de los pulpejos de los dedos, ¿no? Y como les decía, forman unas estructuras cuando se relacionan con nervios sensitivos denominados complejos o corpúsculos de Merkel. Acá. Y finalmente tenemos los melanocitos, perdón. No, generalmente los melanocitos están en el estrato basal y espinoso, sobre todo a nivel del estrato basal. Bien, migran desde otras zonas, porque generalmente provienen del ectodermo neural, hacia la epidermis. Acá completan su maduración y formación y se ubican en el estrato basal. La principal característica de los melanocitos es que producen la melanina, ¿no? La melanina que es producida en los melanocitos gracias a la enzima tirosinasa y son almacenadas en estructuras dentro del melanocito denominados melanosomas. Bien, y la principal propiedad de la melanina producida por los melanocitos es que la melanina absorbe los rayos UV. Eso vamos a ver después. Los melanocitos liberan melanina al exterior. La melanina es captada por los queratinocitos y llevan esta melanina que han captado los queratinocitos alrededor de su núcleo. ¿Por qué? Para proteger el núcleo de los queratinocitos de los rayos UV. Porque, ¿qué pasa si los rayos UV llegan al núcleo? Pues aumenta las posibilidades de que provoquen mutaciones a nivel del núcleo, ¿no? Recuerden, el núcleo contiene el ADN. Esto se evita porque forman una capa protectora gracias a la melanina producida por los melanocitos que es captada por los queratinocitos, ¿no? Que son las células más abundantes. Y de esa manera evitamos la... eh, de esa manera evitamos que los rayos ultravioleta provoquen lo que son cáncer, cáncer de la piel, ¿no? Luego tenemos la dermis. Bien, la dermis es la capa que se encuentra por debajo de la epidermis. Recuerden, es un tejido conectivo derivado del mesodermo. Bien, está dividido en dos zonas. La más superficial, la dermis papilar, y la más profunda, la dermis reticular. Vamos a ver una placa acá, ¿no? La epidermis y acá está la dermis. La dermis, esto de acá, era dermis papilar, mucho más superficial. Es un tejido conectivo laxo. Y la zona más profunda, que es toda esta de acá, que se caracteriza, como ven, por tener gran cantidad de filamentos bien gruesos de queratina, perdón, de colágeno, de fibras de colágeno muy gruesas, porque son un tipo de colágeno tipo 1 que son muy resistentes. En cambio, la dermis papilar contiene, como ven acá, fibras de colágeno mucho más delgadas, porque es un colágeno tipo 3, ¿no? Dermis papilar, tejido conectivo laxo; dermis reticular, colagenoso, colágeno tipo 1 mucho más gruesos, pero que en este caso es un tejido conectivo denso y irregular. Bien, y a nivel de la dermis encontramos varias estructuras. Recuerden, es un tejido conectivo. Como cualquier tejido conectivo, la dermis, la principal función es promover un soporte estructural y metabólico para el epitelio, en este caso para la epidermis. También encontramos a nivel de las dermis varias estructuras: vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, vasos linfáticos y las estructuras anexas de la piel se encuentran acá en la dermis, ¿no? Vale decir, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, músculos erectores del pelo, sobre todo localizados en la dermis más profunda, es decir, dermis reticular. Bien, rápidamente entonces, ¿qué características tiene la dermis papilar? Tejido conectivo laxo, colágeno tipo 3. Bien, sobre todo formado por colágeno tipo 3. También encontramos corpúsculos sensitivos, corpúsculos de Meissner y bulbos terminales de Krauss, ¿no? Que son mecanorreceptores.
En cambio, la dermis reticular, más profunda, tejido denso y regular colagenoso, formado sobre todo por colágeno tipo, en este caso, 1. Poseen las estructuras anexas de la piel, que son todas estas de acá. Bien, y también podemos encontrar corpúsculos sensitivos, sobre todo el de Pacini, Ruffini, también los bulbos terminales de Kraus. Bien, ahora vamos a hablar de las estructuras anexas de la piel, vale decir, glándulas sudoríparas encrinas, glándulas sebáceas y también eh, más o menos, bueno, también vamos a hablar de los músculos erectores del pelo. Bien, muchachos, entonces empezaremos hablando de las glándulas sudoríparas encrinas. A ver, existen dos tipos de glándulas sudoríparas, las glándulas sudoríparas encrinas y las glándulas sudoríparas apócrinas, que vamos a hablar posteriormente. Bien, vamos a hablar entonces de las glándulas sudoríparas encrinas. Número uno, las glándulas sudoríparas encrinas, la principal característica de estas que están relacionadas directamente con la función de termorregulación, es decir, a través de estas glándulas se regula la temperatura corporal. Están localizados casi en toda la piel, prácticamente en toda la piel. Podemos observar la presencia de glándulas sudoríparas encrinas. Bien, estas glándulas sudoríparas, como la mayoría de las estructuras anexas de la piel, son invaginaciones hacia la dermis, al interior de la dermis. ¿No? En este gráfico podemos observar las glándulas sudoríparas encrinas y apócrinas. Acá tenemos la encrina y acá tenemos la apócrina. Vean, la glándula sudorípara encrina, y se ve clarito acá, es una glándula ¿de qué tipo? Es un conducto, es un túbulo y es un solo conducto. Entonces, es una glándula tubular simple enrollada. Bien, es una glándula tubular simple, la glándula sudorípara encrina. La apócrina también es una glándula tubular simple enrollada. Bien, en el caso pero de la glándula sudorípara encrina, que es una glándula, nuevamente les recalco, tubular simple enrollada, pero como ven acá, se abre a través de la dermis y se abre a la superficie de la piel a través de un poro sudoríparo. ¿No? Se produce acá el sudor y se elimina a la superficie de la piel, porque se abre a la superficie de la piel. Generalmente, la parte más profunda de la glándula sudorípara acá es donde se produce el sudor, ¿no? Y por aquí, y el sudor se conduce por todo ese conducto que se abre por la dermis epidermis hasta la superficie. Bien, en general, esta glándula puede producir alrededor de 1 litro de sudor o un poco menos, pero en ciertas condiciones se puede producir hasta 10 litros. Entonces, las glándulas sudoríparas también participan en la función de equilibrio hidroelectrolítico. Bien, y tienen un tipo de secreción, como ven acá, merócrina. ¿Qué es merócrina? Es decir, que su producto de secreción, el sudor, la liberan a la luz de su conducto por simple exocitosis, ¿no? Es decir, que el sudor atraviesa la barrera de la membrana, de su membrana celular de las células hacia la luz del conducto. Bien, nada más. Es una secreción merócrina. Bien, y acá tenemos algunas características histológicas de las glándulas sudoríparas encrinas. A ver, acá vamos a utilizar este gráfico nuevamente. Esa parte de acá, la parte más profunda de la glándula sudorípara encrina, es un túbulo, está revestido por un epitelio, que es un epitelio eh, cúbico simple. En cambio, la parte conductora, que es esta de acá, que conduce el sudor y se abre a través de la dermis epidermis, está revestido por un epitelio cúbico estratificado, biestratificado, es decir, formado por dos capas de células epiteliales. Bien, y en general estas glándulas sudoríparas encrinas están formadas por tres tipos de células: células oscuras, claras y células mioepiteliales. Las células oscuras tienen el citoplasma bien denso, por eso se las denomina células oscuras.
No, su principal característica es que producen o que una secreción tipo mucoso que almacenan en gránulos. Bien, como les decía, un epitelio cúbico simple. Bien, las células clara son otro tipo de células que tienen gránulos secretores, pero estos gránulos almacenan una sustancia acuosa rica en electrolitos. Bien, que se mezclan con la secreción mucosa de las células oscuras y forman lo que es el sudor. Bien, pero a través del sudor no solamente está formado de líquido, un poco de secreción mucosa, no. También está formado por una gran cantidad de electrolitos, ¿no? Es rica en electrolitos. Y también a través del sudor, el organismo elimina productos de desecho, productos de desecho, ¿no? Como amoníaco, entre los principales. Y también, otra de las características, que esta glándula sudorípara encrina, que es tubular, está rodeado por unas células, denominadas células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales, su principal característica es que en su citoplasma tienen gran cantidad de filamentos de miosina y actina. Recuerden, miosina y actina son fibras contráctiles, directamente relacionados con la contracción, ¿no? Entonces, las células mioepiteliales también se pueden contraer, como las células musculares. Y cuando se contraen, ¿ayudan a qué? A que las células expulsen su producto de secreción, el sudor, hacia la luz de la glándula tubular, ¿no? Y también ayudan a que el sudor recorra lo que es la luz del conducto de esa glándula tubular, ¿no? Hasta el exterior. Bien, ¿no? Como les decía acá, ¿no? La porción secretora, que es la más profunda de la glándula sudorípara encrina, epitelio cúbico simple. Y la porción conductora, que es toda esta de acá, que conduce el sudor hacia la superficie, revestida de epitelio cúbico estratificado o biestratificado. Bien, acá tenemos una placa histológica. Vean, estos son cortes transversales y longitudinales de glándulas sudoríparas. Esta de acá, miren, está revestido por un epitelio, por ejemplo, esta de acá, cúbico simple, epitelio cúbico simple. Es decir, estos son cortes transversales de la glándula encrina de su porción secretora más profunda. Miren, pero en cambio esto de acá, miren, esto de acá, por ejemplo, o esto de acá, están formados no por una sola capa, sino por dos capas. Por ende es un epitelio cúbico estratificado o cúbico biestratificado, formado por dos capas, ¿no? Clarito. O sea que estos son cortes de las glándulas sudoríparas a nivel de la porción conductora. Bien, ahora vamos al otro tipo de glándula, glándulas sudoríparas apócrinas. Como las glándulas sudoríparas ecrinas se encontraban casi en toda la piel, en cambio las glándulas sudoríparas apócrinas se encuentran solo en determinadas zonas. ¿Cuáles son estas zonas? La zona de la axila, la zona de la areola del pezón y la región perianal. Son mucho más grandes en relación a las glándulas sudoríparas ecrinas, las apócrinas. También son glándulas, acá la vemos, tienen forma de conducto, porque son glándulas igual que las ecrinas, tubulares, simples, enrolladas. Bien, pero que su principal característica es, a diferencia de las ecrinas, como ven acá, no se abre al exterior, al igual que la glándula sudorípara ecrina. La apócrina se abre, como ven, ¿hacia dónde? Hacia el folículo piloso. Se abren al folículo piloso, justo por encima de la glándula sebácea. Bien, igual, revestidas por epitelio cúbico simple, su porción secretora, y epitelio cúbico biestratificado, su porción conductora. Su producto de secreción es un líquido viscoso inodoro, inodoro, ¿no? Que no tiene olor. Pero como saben, en las axilas, por ejemplo, cuando uno suda, si uno no se baña, puede tener un olor característico. Pero eso no se debe a que las glándulas sudoríparas apócrinas de la axila producen un líquido con un fuerte olor. No, recuerden, es inodoro, no tiene olor. Lo que pasa es que las bacterias que se acumulan en la axila metabolizan el, el líquido, el sudor de las glándulas sudoríparas apócrinas y adquiere ese olor característico.
¿no? Esto no ocurriría si nosotros nos laváramos y ducháramos muy bien la axila. Si ocurre esto, cuando nos duchamos y limpiamos la axila, eliminamos las bacterias. Y si no hay bacterias que metabolicen el sudor de las glándulas sudoríparas apócrinas, nuestra axila no va a oler, ¿no? Por simple lógica. Bien, también las glándulas sudoríparas apócrinas están relacionadas con factores hormonales. Por eso eh, se desarrollan y se produce mayor cantidad de su secreción durante la pubertad, ¿no? Cuando hay ese estallido de las hormonas durante la pubertad. Bien, también en las mujeres está relacionado con el ciclo menstrual, ¿no? Porque durante el ciclo menstrual, en determinadas etapas del ciclo menstrual se produce mayor cantidad de hormonas que también influencian a las glándulas sudoríparas apócrinas. Y el tipo de secreción de las glándulas sudoríparas apócrinas, valga la redundancia, es una secreción apócrina. ¿Qué quiere decir con esto? Que la célula secretora de la glándula apócrina vierte su producto de secreción juntamente con restos del citoplasma de la propia célula. Esa es secreción apócrina. Bien, luego tenemos las glándulas sebáceas. A ver, ¿dónde se encuentran las glándulas sebáceas? Acá tenemos. Las glándulas sebáceas son evaginaciones de los folículos pilosos hacia la dermis, como ven acá. Entonces se encuentran generalmente en relación rodeando a los folículos pilosos, porque las glándulas sebáceas también se abren al, como ven acá, al folículo piloso. Se encuentran en la mayoría de la piel, a excepción de la piel gruesa, ¿no? A excepción de las palmas de las manos y plantas de los pies, donde no poseen glándulas sebáceas. Producen una secreción denominada sebo, ¿no? Y la característica del sebo es que está compuesto sobre todo por lípidos, vale decir colesterol, triglicéridos, ¿no? Y también contiene restos de secreciones celulares. ¿Y esto por qué? Porque las glándulas sebáceas tienen un tipo de, sus células tienen un tipo de secreción holocrina. ¿Qué quiere decir con esto? La célula secretora de la glándula sebácea muere y al morir también libera su secreción el sebo. Bien, eso es la secreción holócrina. A ver, como les decía entonces, están presentes en la mayor parte del cuerpo, a excepción de la piel gruesa, mayormente localizados en mayor cantidad en la frente, por ejemplo, y en el cuero cabelludo. La principal función del sebo es lubricar y dar mayor flexibilidad tanto a los folículos pilosos como a la piel. Bien, ¿qué tipo de glándula es? Es una glándula lóbulo acinar. Acá está clarito. Son glándulas lóbulo-acinares, ¿no? Y el conducto de la glándula sebácea, este conducto de acá que se abre al folículo piloso, está revestido por un epitelio plano estratificado. Pero la glándula sebácea es una glándula lóbulo-acinar. Acá tenemos una placa de glándula sebácea. Este es el folículo piloso, ¿no? Y alrededor de ella tenemos una glándula sebácea. O sea, con la glándula sebácea se abre al folículo piloso. Y miren, está formado por agrupaciones de células en forma de racimo de uvas, o sea, acinos. Por eso es una glándula lóbulo-acinar. Y otra de las características, vean, tienen núcleos bien pequeños y además tienen un citoplasma pálido blanco. ¿Por qué? Porque recuerden, el sebo está hecho a base de lípidos. Son lípidos, ¿no? Hemos visto acá, triglicéridos, colesterol sobre todo. Los lípidos no captan tinción. Por ejemplo, los adipocitos, como saben, son pálidos porque están llenos de lípidos, igual que no captan tinción. Lo mismo ocurre con las glándulas sebáceas. El sebo, que está hecho a base de lípidos, no captan tinción y por ende se ven con un citoplasma pálido las células de la glándula sebácea, ¿no? Como ven acá, que se nota clarito. Es fácil de reconocer entonces. Bien, aquí está mayor aumento. Los acinos, formas de acinos, separados en lóbulos. Por eso una glándula lóbulo acinar. ¿No? Y acá tenemos, ¿no? Las gotitas de lípidos que también almacenan las glándulas sebáceas porque a partir de lípidos se sintetiza sebo. Ahora vamos a los folículos pilosos.
Bien, ok. Bien, folículos pilosos, muchachos. A ver, o pelo, ¿no? Estamos hablando de los pelos, de los cabellos. Son estructuras eh, muy importantes en el ser humano. ¿Por qué? A ver, los folículos pilosos tienen una función muy importante. En el ser humano están relacionados con una función sensitiva. En cambio, los pelos en los animales o mamíferos, por ejemplo, los monos, más que función sensitiva, tienen una función protectora. Pero en el ser humano están más adecuados para la función sensitiva. Bien, existen dos tipos de pelos: pelos terminales y pelos vellosos. Los pelos vellosos o pelos finos, que se cubren la mayor parte de la piel de nuestro cuerpo. En cambio, los pelos terminales o pelos gruesos solo se encuentran, por ejemplo, acá, en el cabello, en las cejas, bigote y barba. Bien, a ver, el folículo piloso, el pelo, está formado porque es por la raíz y el tallo. La raíz a la vez está formado por lo que es la papila dérmica y el bulbo piloso. Ambos la papila dérmica más las células de la raíz del pelo forman una estructura denominada bulbo piloso. La principal característica del bulbo piloso es que está formado por unas células denominadas células de la matriz. Estas células de la matriz tienen actividad mitótica, por ende se dividen, y gracias a estas células de la matriz de la raíz del pelo, el pelo puede crecer en longitud, ¿no? Eh, Luego tenemos vainas que rodean al pelo, ¿no? A nivel de las raíces del tallo, denominados vaina externa e interna. Y la vaina interna a la vez está formada por tres capas, ¿no? Que son estas de acá: capa de Helle, Huxley y la cutícula de la vaina interna. Bien, entonces acá podemos observar las capas que hemos descrito anteriormente, ¿no? Acá tenemos la papila dérmica y acá tenemos las células de la matriz que forman todo esto, el bulbo piloso. Bien, la parte más interna del pelo, de la raíz del pelo, está formado por médula, rodeada de corteza, y más externamente la cutícula, ¿ya? Médula, corteza, cutícula. Y más externamente es rodeado por la vaina externa, vaina interna y vaina externa, ¿no? Que acabamos de describir. Esas son las capas del folículo piloso. No, acá tenemos un músculo erector del pelo. Este erector del pelo, que es un músculo liso, ayuda a que el pelo se erecte, como su propio nombre lo dice, ¿no? Adquiere un ángulo con la piel de 90 grados, sobre todo estimulados por el frío o por la sensación del miedo, piel de gallina. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, una glándula sebácea que se abre, como hemos visto anteriormente, a la raíz del pelo. Bien, acá tenemos, en esta placa histológica se puede ver folículo piloso. Acá tenemos un corte transversal del folículo piloso, donde se puede ver de cierta manera, ¿no? Las capas que hemos descrito: médula, corteza, cutícula y las vainas externa, interna y externa. Aquí está mayor aumento, ¿no? Como les decía, el tallo formado por médula, corteza, la vaina radicular interna, vaina radicular externa. Bien, bien, muchachos. No, y en general el pelo está formado por queratinocitos, ¿no? Los queratinocitos también contienen queratina, pero a diferencia de los queratinocitos de la piel, la queratina de los queratinocitos del pelo también producen, en vez de keratoialina, tricoialina. Y la tricoialina se junta con la queratina. Bien, también otra característica de los queratinocitos del folículo piloso del pelo es que contienen gran cantidad de melanocitos, ¿no? Que también tiene función de absorber los rayos UV, ¿no? Y por eso generalmente las personas que tienen el cabello negro, como mi persona, tienen gran cantidad de melanocitos entre los queratinocitos del folículo piloso. Los rubios, pelirrojos, obviamente su cantidad de melanina que producen los melanocitos de su folículo piloso es mucho menos, ¿no? Por eso son rubios, pelirrojos o castaños. Bien, hasta acá, muchachos, espero que les ayude esto como material de apoyo para su estudio. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido un gusto.